Bien chicos, buenas tardes. Hoy entramos al tema de lo que es el péndulo simple, ¿sí? Entonces, para lo cual vamos a trabajar un ejercicio. Para trabajar este tipo de ejercicios, lo que es en péndulo simple, necesitamos dos fórmulas. Pero en este caso ahorita voy a trabajar con la primera fórmula para calcular lo que es el periodo, y de la misma se deriva lo que es la gravedad y la longitud, ¿sí? El ejercicio nos dice que un hombre entra en una torre elevada ya que necesita conocer su altura. Él observa que un péndulo largo se extiende desde el techo casi hasta el piso y que su periodo es de 12 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura de la torre? También nos pide que si este péndulo es llevado hacia la luna, tendríamos que calcular ahí cuál es el valor del periodo, ¿sí? Entonces, como les dije, esta es una de las fórmulas con la que vamos a trabajar ahorita, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular aquí primero la longitud, que es lo que nos pide. Entonces, para lo cual vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Y vamos a sacar los datos que nos da este ejercicio y tenemos lo siguiente. Dice que el hombre entra, dice, a la torre elevada y necesita conocer su altura. Entonces, la altura, en este caso la longitud, va a ser la desconocida, ¿sí? Ya dice que observa que el péndulo que llega desde el techo casi hasta el piso trabaja con un periodo de 12 segundos. Este periodo es el tiempo. Va a ser igual a 12 segundos. Bien. Como es algo que está colgado y tiene una gravedad, la gravedad va a ser para este ejercicio de 9,8, ¿sí? Bien, entonces por el momento esos son los datos que tendríamos nosotros, ¿sí? Bien, entonces, como quiero calcular, dice, la altura, no se olviden que el péndulo tiene una longitud y esa longitud va a ser igual, la longitud la vamos a igualar con la altura, porque es lo mismo, ¿no? Una longitud, en este caso es vertical, entonces está dada en altura. Perdón, por lo general se trabaja con H minúscula, entonces, y lo que he hecho, la longitud igualarla con la altura, reemplazar la variable. Entonces, si aplicamos esta fórmula, tendríamos que despejar esta L. En este caso, como está reemplazada la longitud por altura, tendríamos que reemplazar esta H, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Ya ustedes saben despejar variables. En todo caso, igual lo voy a hacer aquí. Como esta es la fórmula original, este 2pi está multiplicando con todo lo que está dentro de esta raíz. Entonces, como está multiplicando, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a llevármelo al primer miembro de la igualdad, pero como está multiplicando, va a venir a dividir. Entonces esto me quedaría t sobre los 2pi, que sería igual a la raíz de la altura sobre la gravedad, ¿verdad? Hasta ahí de esta fórmula, ya pasando de miembro, este valor nos viene a quedar la fórmula así. Bien,
Aquí tenemos una raíz. Como sabemos que la operación inversa es la potencia, entonces vamos a destruir esta raíz para llevárnosla también al primer miembro y nos va a quedar como una potencia. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Que t es igual a 2 pi. En lugar de raíz de este lado pasa el primer miembro como potencia, ¿sí? Y en este lado nos quedaría ahora altura sobre gravedad. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora tengo que despejar, tiene que quedarme la altura sola, tengo que despejar esta gravedad que está en el denominador, llevármela al primer miembro. Entonces, como está en el denominador va a pasar al numerador. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La gravedad estaría multiplicando por t sobre 2 pi y todo esto al cuadrado, que es igual a la altura. Entonces, una vez que ya tengo despejada la altura, voy a poner la fórmula como normalmente nosotros la sabemos encontrar, ordenada de izquierda a derecha. Entonces, esta fórmula me quedaría h igual a g por t sobre 2 pi elevado al cuadrado. Bien, entonces ahorita en este momento voy a trabajar con esta fórmula. ¿Sí? Sí, una vez que ya tengo la fórmula la que necesito, esta parte de acá la voy a eliminar. Igual queda grabado si ustedes la necesitan y pueden retroceder el video. Ya, una vez que tengo ya la fórmula de la incógnita despejada, la que voy a buscar, entonces procedo a reemplazar los valores que tenemos aquí en los datos, ¿sí? Acuérdense que esta L es lo mismo que la H, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría? H igual, en lugar de G, que es gravedad, el valor de la gravedad, que sería 9,8. Dice que esto va a multiplicar una raíz de quebrado por un periodo, un tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 12 segundos. Entonces, 12 segundos sobre 2 pi, ¿sí? Todo esto está elevado a la segunda potencia. Bien, ya hemos reemplazado los valores en la fórmula. Ahora comenzamos con las operaciones indicadas. Aquí tenemos una multiplicación, el valor de la gravedad que multiplica con todo lo que está dentro del paréntesis, pero tenemos primero una potencia que va a ser la que desarrollamos primero, ¿sí? Entonces aquí nos queda H un poquito más abajo, ¿sí? Va a ser igual a 9,8. Desarrollamos la potencia y 12 al cuadrado nos va a dar 144 segundos. ¿A qué? Al cuadrado, ¿sí? Ahora 2 pi al cuadrado nos va a quedar 4 pi a la segunda, ¿sí? Ustedes ya saben que la gravedad está dada en metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, recuérdense que aquí entonces vamos a tener los metros sobre segundo al cuadrado. Para acá también quedaría metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Aquí vamos a simplificar estos segundos al cuadrado con el de aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una multiplicación de este valor que tenemos aquí por el numerador y dividido para esto. O también primero podemos dividir este numerador para el denominador y el resultado multiplicarlo por esto. Entonces, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Pero antes, aquí tenemos una multiplicación también. El 4 que está multiplicando por pi al cuadrado.
Entonces, antes de hacerlo la multiplicación de acá y dividirlo, vamos a desarrollar esta operación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar H igual a 9,8. Ya nos queda solo metros. Y estaría multiplicando por 144. Esto ya se había eliminado. Y aquí viene donde ustedes van a trabajar con la calculadora. A utilizar la calculadora. Entonces, pi al cuadrado, ¿cuánto nos va a quedar? Ustedes utilicen la calculadora y multiplican pi al cuadrado, ¿sí? Ya. Esto nos va a dar un valor de, bueno, lo voy a redondear un poquito, ya, ¿sí? 9,869. Vamos redondeándolo a 9,87, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer como quieran. Si ustedes primero pueden multiplicar esto con esto y después dividen para esto, o dividen este numerador para el denominador y el resultado lo multiplican por esto, ¿sí? De cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. En este caso yo voy a primero a dividir, ¿sí? Entonces me va a quedar aquí que la altura va a ser igual a 9,8 metros. 144 dividido para 9,87. 9 ya, perdón. Aquí me faltó a lo que le ve el cuadrado del pi, multiplicarlo por 4. Entonces, este valor, el valor que tenía del pi, multiplicarlo por 4. Entonces, rectificamos aquello. Vamos a rectificar aquello, ¿sí? Nos daría un valor de 39,48 redondeado. 39,48 redondeado, ¿sí? Entonces ahora sí, ya aquí tenemos la altura, que es igual a 9,8 metros, y 144 dividimos para lo que tenemos en el denominador. Y nos da un valor de 3,65. 3,65, ¿sí? Ya. Entonces aquí tenemos una multiplicación. Y multiplicamos ese valor de 3,65 por 9,8. Y tendríamos un valor de 35,77, ¿sí? Ya. Bien. Entonces ya encontramos la altura, que viene a ser 35,77, ¿sí? Bien, una vez que ya encontramos ese valor, vamos a eliminar esto. La pizarra realmente es muy pequeña, necesitamos espacio. Vamos a borrar ya esto y vamos a trabajar la segunda parte que nos está pidiendo. Entonces, ¿cuál es el valor del periodo si esta torre la lleváramos a la luna? Dice, como ustedes saben, la gravedad en la luna es menor, 6 veces menor que la de la Tierra. Entonces,
Por lo tanto, nosotros tendríamos que hacer el siguiente cálculo. Ya, entonces, esta gravedad es en la Tierra y la gravedad en la Luna, esto ya no necesitamos, y la gravedad en la Luna va a ser igual y un aproximado redondeado de 1,63 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a calcular el periodo, pero con esta gravedad, ¿sí? Entonces, vamos a calcular nuevamente ahora el periodo, pero con esta gravedad cuando estaba la Torre en la Luna, ¿sí? Entonces, la fórmula, ahora sí es la primera, aplicamos la primera porque es el periodo, y nos quedaría T, que es igual, podemos ir reemplazando aquí ya los valores. Tenemos que la altura, ya tenemos una altura que ya la encontramos de 35,77 y una gravedad de 1,63, ¿sí? Bien, entonces esto nos va a quedar, si dividimos el valor de la altura para la gravedad, nos va a quedar el siguiente valor: 35,77 dividido para 1,63 nos va a dar 21,94. Nos va a dar más o menos 21, redondeado 95, ¿sí? Bien, a esto le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener, esto va a ser igual a 2, que estará multiplicando todavía por el pi, y estaría multiplicando con el resultado de lo que nos sale la raíz. Entonces le aplicamos la raíz de 21,95 y me da un valor de 4,69. 4,69, ¿sí? Bien. Y ahora sí, estaríamos entonces, el periodo va a ser igual a 2 por pi y por los 4,69. También utilizan ustedes la calculadora y ahí van a digitar 2, que estaría multiplicando por pi y estaría multiplicando por 4,69 y nos daría un valor de 29,47. 29,47, ¿sí? Esto estarían dado en segundos. Por cuestión de espacio y tiempo, realmente no disponía de mucho tiempo, lo estoy haciendo casi contra la hora. Y no se olvidarán de ponerlos en qué unidad de medida están estos valores, ¿sí? De la altura era en metros, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces aquí tendríamos la otra respuesta del periodo, que sería 29,47. Ahorita en este ejercicio hemos trabajado con la primera fórmula. El tiempo no dispone para hacer el otro cálculo de la otra fórmula, ya. Entonces en lo posterior trabajaremos otro ejercicio con la siguiente fórmula que se trabaja en lo que es en el péndulo simple, ¿sí? Bien, gracias.